Amigos televidentes, bienvenidos a otra entrega de la entrevista central de gobernanza. Hoy tenemos un tema sumamente importante y sensitivo para la vida económica del país. El desarrollo de la mediana, micro y pequeñas empresas. Para tratar este tema tenemos una persona que hasta hace unos meses presidió la Confederación Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. El licenciado Yuri Ches, que además es un experto en este tema y es una persona que está muy vinculada al sector. Le damos la bienvenida, licenciado Yuri Ches. Muchas gracias a usted y a todos los televidentes que siguen este programa cada día. Nosotros vivimos en una sociedad donde a veces se distorsionan las cosas. Las sociedades y la gobernanza eficiente se sostiene sobre una pluralidad de organizaciones sustantivas con fuerza. A veces nosotros tenemos nominalismo, tanto en la vida partidaria como en la sociedad civil. Organizaciones que solamente existen de nombre. ¿Qué tan fuerte es la Confederación de Micros y Pequeñas Empresas? ¿Cómo no? ¿Y qué tanta sustancia tiene? ¿Cómo no? Para que los televidentes nos entiendan, la micro, pequeña y mediana empresa es un término que aparentemente se empezó a usar no hace mucho tiempo. No se conocía anteriormente, a los pequeños se les decían chiriperos. Sí, sí. Era normal que no tributaran ni hicieran nada. Sí, operaran con alto grado de informalidad. Exacto. Sin embargo, la visión que se tuvo cuando se formó esa confederación de pequeños y medianos empresarios en el año 1986 fue una decisión adelantada. Sí, bastante. Porque no se hablaba de microempresarios ni pequeños empresarios. Bueno, de microempresarios todavía hace muy poco. De más de 2 décadas. Sí, casi 3 3. décadas. 3 décadas. Sí, dentro de poco. Cuando aquí no se hablaba de eso. Sí. Otros países sí ya tenían eso y se hablaba de eso, pero aquí no. Entonces empezó la Confederación juntando varias asociaciones y mirando a ver qué podían hacer para desarrollar esas asociaciones por ellos mismos. Ahí surgió que muchas instituciones internacionales de ayuda aportaron dinero y conocimiento para empezar a desarrollar lo que es Codopyme como institución y las asociaciones que lo integran. Con eso y pasando el tiempo, nosotros empezamos a ver las necesidades que existían para el sector, un sector que en todas las partes del mundo es el sector que más desarrolla y es el sector que mantiene la economía activa, la micro, pequeña y mediana empresa, la pequeña y la mediana básicamente. Entonces, a partir del año 2000, nosotros nos propusimos a que la pequeña y la mediana empresa tuviera un marco legal que la pudiera representar. ¿Por qué? Porque cada institución tenía una clasificación diferente de lo que eran la pequeña y la mediana empresa, que no se hablaba de micro. No, porque incluso a mí siempre me llamó la atención eso, porque una vez oía a una persona, microempresario, bueno, un paletero es microempresario, pero bueno. Sí, es microempresario, de subsistencia, pero es un microempresario. Claro. Ahí vienen las denominaciones ahora. Sí, entonces, las clasificaciones. Las clasificaciones, sí. Y entonces cuando en ese año 2000 nosotros empezamos a pensar en tener una ley para que tanto el Ministerio de Trabajo como Impuesto Interno, como el Banco Central dando sus informaciones y todas las otras instituciones tuvieran un marco de referencia de qué era una pequeña empresa y qué era una mediana empresa. Y por consiguiente ya empezaba a hablarse de la micro en los años 2000, que era una microempresa. Entonces, no fue sino hasta el año 2007 cuando nosotros logramos que la ley, que duró 3 años haciéndose y estudiándose, nosotros participamos activamente en eso y algunas instituciones nos ayudaron porque cuesta dinero hacer una ley. Nosotros al doctor Fernández, que era presidente en ese tiempo, le pedimos que la presentara como ley, pero no se presentaba. Igualmente, anteriormente, Hipólito tuvo la oportunidad de presentarla cuando fue presidente y no la presentó. Sin embargo, sí hubo un diputado PRDista, el señor Pablo Adón, que se fue a destiempo, murió. Sí. Él
él la presentó primero. ¿Por qué? Porque él fue miembro de Codopime y era directivo en Codopime y conocía la ley. Y conocía la problemática. Y siendo diputado, la presentó primero que el presidente Fernández. Cuando el presidente Fernández lo vio, se interesó y también sometió la ley al Congreso y se fundieron las dos. Dos proyectos. Como uno se entró por los diputados, otro por el Senado y al final se dejó la del presidente Fernández y entonces en el año 2008 ya se aprobó la ley donde nosotros incluíamos la clasificación de las pymes para que todo el mundo la usara por ley. La parte del concepto de lo que son las pymes y ahí también dice qué es la Confederación Dominicana de la Pequeña y la Mediana Empresa. En conclusión, entonces, existe un marco regulatorio bien definido y preciso que norma la presencia de la pequeña y medianas empresas en el país. Se aprobó la ley 48808. 48808 es la ley. Es la ley. Y entonces se hicieron los reglamentos 2 años, 3 años después. Sí. Para que entrara en vigencia en su totalidad. Y nosotros hicimos, dentro de la ley, se hizo un consejo que tiene su sede en Promipyme. Bueno, porque existe una estructura estatal que no solamente da seguimiento, creo que establece incentivos. Sí, es un programa que se creó a finales de los años 90. Sí, Promipyme. Para promover las pymes y además daban el financiamiento también. Los financiamientos son atractivos, esos fondos son fluidos, existen en abundancia y los trámites no son muy tediosos. Bueno, de todo eso un poco, pero podríamos resumir que el financiamiento, si bien es importante, no siempre lo más importante en una institución. Yeah. Lo primero es poder llevar el conocimiento de ellos, aprender a gerentear, a manejar su negocio con eficiencia, para que los préstamos que pueda tomar también lo maneje con eficiencia. Y eso solamente lo hace un programa. Y por eso se crearon dentro de la ley algunos programas y también le da a Codopime la facultad de que nombre en algunos directorios que hay, por ejemplo, en Proindustria, para que la parte pyme se pueda manejar. Entonces hay una persona que representa a las pymes y Codopime es quien la nombra. Yeah. En la parte también de Promipyme, dentro del Consejo Total, Codopime también nombra a 4 representantes. En Infotep, que hay un representante de las pymes, como no existe la ley cuando se hizo, no dice que Codopime que tiene que ponerla, pero igual nosotros tenemos también esa facilidad de poder ponerlo a través del CONEP, que es quien siempre ha tenido la facilidad de ponerlo. Y así en cada institución que existe, que tienen que estar las pymes, nosotros tenemos un representante para poder saber y también llevar a esas instituciones las ideas de desarrollo y crecimiento que nosotros tenemos en nuestro plan. ¿Existe un diagnóstico sobre la situación de las pymes y MIPYMES en el país? ¿Cuál es su situación, su número y sus potencialidades? ¿Existe ese diagnóstico? Sí, bueno, ha sido muy cambiante y han sido algunos estudios que se han hecho, no de manera expresa cara a cara, haciendo un sondeo, sino más bien una encuesta. Yeah. Y se hizo en el año 2000. Encuesta nacional se hizo. Se hizo en el año 2000, sí, para el conteo de todas las pymes y se contó más o menos que había más de 600,000 pymes. 600,000 que en términos de empleos y de aporte, entonces, significa una movilización de recursos significativos. Sí, el Banco Central dice que el aporte al PIB es de un 27%, un 28%. Nada despreciable, ¿no? Pero es más grande de ahí, porque ahí no está puesto lo que es agricultura, y en agricultura casi todos son pymes. Sí. Un agricultor que tiene una tierra es un pyme, porque no tiene empleados, tiene su capital invertido, lo que hace negocio con su producto.
¿no? Y he visto también que hay algunas que se han cooperativizado, casos de los fabricantes, las mujeres que hacen casabe, Igual Monción, son chocolate, microempresarios, sí, 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 los chocolates. Todo eso se ha ido fomentando y el ahora chocolate también artesanal. se le ha dado mucha capacitación técnica, se han hecho clústeres para que ellas se unan también y ha dado buenos resultados. Y algunas de esas empresas pequeñas, unidas, están exportando y lo están haciendo bien el producto. Pero eso entonces anuncia un camino con potencialidades de que puedan crecer y desarrollarse, ¿sí? Sí, se ha hecho el camino, se le ha enseñado técnicamente cómo preparar los productos y bueno, ahora hay que esperar que el tiempo lo haga desarrollar a Yo vi un ellos. documental una vez se refería al caso de los Estados Unidos, donde las pequeñas empresas tienden a desarrollarse y eso. Y decía que que el autor del documental que comparaba la vida económica con una selva y Ujú. decía que las pymes eran el tigre de esa selva Sí. porque son ágiles, fuertes, En Estados mientras Unidos, sí, igual que aquí, más del 90% son pymes. porque entonces él decía, las grandes corporaciones son los elefantes, hacía ese tipo de comparación. Dice, pero acontece que muchos de estos tigres están en extinción. Decía, él citaba entonces y él lo lamentaba, el autor del documental, de que el número de pymes y MIPYMES que naufragaban al año. Sí. En el caso nuestro hay bueno, estamos hablando de los éxitos, pero hay índices y estadísticas sobre los fracasos. Sí, nosotros lo hemos hecho, nosotros Yeah. mismos, pero para saber cómo se mueve. Y hemos podido determinar que una pyme, antes de fortalecerse económicamente y a posicionarse en el mercado fuerte, por lo menos quiebra 4 veces en su Yeah. existencia. Se descapitaliza. Claro que una pequeña empresa, una microempresa, se descapitaliza o puede quebrar y puede seguir operando y empezar otra vez. No es un asunto de desaparecer. Entonces tiene oportunidad de reciclarse. Sí, hacen cambios, también aprenden de esas experiencias porque a veces se toman decisiones incorrectas. Sí. Y bueno, eso lo que hace es que se pierda dinero solamente, pero se aprende. Mm. Nosotros en la generación nueva queremos que eso no suceda y por eso ponemos en primer lugar que se le lleve la capacitación de poder hacer gerente a los dueños de los negocios para que puedan administrar su negocio con eficiencia. En la actualidad se están trazando políticas públicas para incentivar este tipo de iniciativas. Sí, hay diferentes políticas públicas que existen, sin embargo, como el sector es tan grande, Tan diverso. abarca el 98%, 97% de Sí. todas las industrias en la República Dominicana, siempre va a haber déficit de programas para poder enseñar, para poder llevarlo a toda la República. Podemos decir que tal vez aquí en Santo Domingo, en los cascos urbanos, hay más oportunidades, pero en los pueblos no tantas. Pero los programas que existen sí tienen un nivel de ser satisfactorios. Sí, sí. Sí, los programas que existen y en muchas de las instituciones que han tomado esos talleres, esos cursos de capacitación, han hecho grandes cambios en sus empresas y se siente y se nota. Y muchas empresas han sido fortalecidas y han cambiado a ser tal vez de micro a pequeñas, Yeah. muchas. Qué bueno. Licenciado Yuriches, realmente el tema es muy interesante y en una sociedad como nuestra es un tema vital, lo que quiere decir que deberemos habilitar otro programa para tratar este tema. Nos queda un minuto que se lo vamos a ofrecer a usted si quiere enviar un mensaje a las pymes y MIPYMES del país o alguna otra consideración. Bueno, claro que sí. Ahora en este tiempo que muchas personas piensan que la economía nuestra está débil y que el circulante también no llega a todo el mundo, decirle a las pymes que realmente se mantengan y que traten siempre de innovar en su negocio, porque el mercado está ahí, existe, los compradores están ahí y cada día compran, y lo que nosotros tenemos que persistir e innovar en nuestro negocio para que nosotros podamos entrar en ese mercado de competencia y nuestro producto sea favorecido con la compra. Sí. Creatividad, flexibilidad y agresividad son las características del tigre Sí, que cuenta este documental que le dije, que realmente se usted parece tiene como que sí. ascendencia china, los chinos, sobre todo los taoístas, estas cualidades del tigre
aprenden de ella. Sí, y la destacan Y mucho. la destacan, sí. Vamos a desear que nuestras MIPYMES y pymes hayan aprendido de ella y agradecemos la deferencia suya de compartir con nosotros esta entrega de gobernanza. Y ustedes, amigos televidentes, no se despeguen del televisor. Manténganse con nosotros que volvemos con más contenido.